Bueno, como ves, ya he recuperado un poco el color. ¿Qué vamos a ver en este recorrido de aprendizaje? Fíjate, tenemos una hoja de ruta con 9 unidades muy completas y cada una de esas unidades a su vez está compuesta de una serie de módulos y cada uno de los módulos de una serie de lecciones. Mínimo cada unidad tiene 2 módulos, algunas tienen incluso más. En total es un viaje de más o menos unas 100 lecciones. Te lo digo para que te vayas mentalizando porque tenemos mucho trabajo por delante, ¿vale? ¿Cuál es la hoja de ruta que te hemos preparado? Bueno, fíjate. La primera lección se llamaría Aprendizaje, Atención y Motivación. Seguiríamos con Aprender a ser expertos en lectura activa y comprensiva. Luego nos meteríamos con el subrayado, un método de subrayado experto. La cuarta lección es organización de la información. En la quinta nos metemos con la memoria, haciendo músculo en la memoria. En la 6 vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con hábitos, organización y gestión del tiempo. Y dejamos las 3 últimas unidades como módulos específicos para cada una de las situaciones en las que a lo mejor tú estás. El módulo específico 1 estaría dedicado a estudiantes de oposiciones, el 2 a estudiantes de universidad y el 3 para estudiantes de bachillerato. Bueno, más específicamente, ¿qué vamos a ver en la unidad 1? Bueno, en la unidad 1, fíjate, vamos a ver algunas nociones básicas de por qué las personas aprendemos como aprendemos, qué fallos cometemos o hemos cometido tradicionalmente a la hora de aprender y cómo podemos darle la vuelta a esto. Empezaremos a defender la idea del aprendizaje activo y por qué esto es una forma mucho más eficaz de estudiar. Para potenciar el aprendizaje, una clave fundamental es la atención y la concentración. Aquí vamos a ver algunas claves para cómo poder potenciarlas al máximo y, por supuesto, plantearemos muchos tipos de ejercicios que puedes ir haciendo para mejorar tu atención y la concentración. Empezaremos a hablar también de cómo podemos gestionar nuestra propia motivación, qué relación tiene esto con la autoestima y qué cosas podemos empezar a cambiar o a gestionar para aprender a automotivarnos más y cómo la autoestima y la autoimagen propia pues al final influye en todo esto, convirtiéndolo prácticamente pues en una sola cosa, ¿no? Después de esta introducción, que ya verás que además es bastante potente, aquí vas a ver muchas cosas interesantes y practicar muchas cosas interesantes, nos meteríamos ya inmediatamente con lo que podríamos llamar ese método de estudio que vamos a intentar aprender, ese método de estudio activo. La fase primera es convertirnos en expertos en lectura activa y comprensiva. Ya verás que esta es una de las unidades más fundamentales, por lo menos bajo mi punto de vista. Vamos a intentar comprender y practicar qué es eso de leer, los distintos tipos de lectura que existen. Veremos algunas herramientas muy básicas pero muy potentes de lectura rápida para aprender a leer mejor, en orden a concentrarnos mucho más y sacarle más partido a la lectura. Y sobre todo trabajaremos la lectura comprensiva. Trataremos de definir qué es eso de la lectura comprensiva, qué significa comprender un texto, qué significa extraer las ideas de un texto, qué significa poder organizar a nuestra manera las distintas ideas de un texto una vez lo hemos entendido. Organizaremos, diseccionaremos textos, sacaremos jugo a las ideas, veremos qué son ideas principales, secundarias, dónde están, por qué un párrafo es un párrafo, cómo se combinan los párrafos. Es decir, todas las herramientas necesarias que me van a ayudar a ser un buen lector, que es paso previo para realmente cualquier cosa que queramos hacer después. Veremos una herramienta que yo la llamo la herramienta de oro, que son los marcadores y submarcadores, que en sí misma es ya una técnica de estudio muy potente, que te va a servir, por supuesto, para comprender los textos, pero casi ya te va a servir como un primer tipo de esquema. Ya lo verás, ¿vale? Después de haber profundizado en la lectura comprensiva, profundizaremos en el subrayado, que sería como el siguiente paso del estudio. ¿Sirve o no sirve el subrayado? Esto es como todo. Sirve si lo hacemos bien. Lo que vamos a tratar de demostrarte y de que aprendas es qué sería un método de subrayado eficaz, ¿vale? Porque esto es, como te decía, es como todo. Las cosas sirven si las hago bien.
Si no las hago del todo bien o con un método que no es del todo adecuado, incluso el subrayado me podría estorbar. Vamos a ver lo que es un método de subrayado eficaz y cómo podemos realizarlo. Ya verás que esto no tiene solo un método, tiene varios. Cómo podemos hacer un subrayado eficaz. A continuación vamos a profundizar también mucho sobre las distintas herramientas de organización de la información. ¿Qué significa esto? Lo que habitualmente se han llamado esquemas. Lo que vamos a ver aquí, aparte de los esquemas que tradicionalmente y seguramente conoces, son algunas herramientas de eficacia probada que hoy día está bastante reconocido que son mucho más eficaces y aumentan mucho más el aprendizaje. Son herramientas que tienen un fuerte componente visual. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que nuestro cerebro funciona, tiene una parte verbal, pero tiene una parte muy importante visual. Cuando juntamos ambas cosas, sin despreciar ninguna de ellas, lo verbal y lo visual, aceleramos el aprendizaje, ¿vale? Entonces vas a ver algunas herramientas muy potentes y muy profundas, que seguramente alguna de ellas te sorprenderá porque no creo que la conozcas, que mezcla este componente tanto verbal como visual. Veremos, por supuesto, herramientas que sí quizás son más conocidas, pero veremos formas muy eficaces de hacerlas, como los mapas mentales, los mapas conceptuales, que es una herramienta distinta. Los mapas mentales es una de mis preferidas porque nos obliga mucho a entender la información y a elaborarla, ¿vale? Fíjate que en todo este recorrido que estamos haciendo, lo importante es que tú cuanto más elabores la información, mejor estás estudiando y mejor estás aprendiendo. Por eso insistimos mucho siempre en el concepto de estudio activo. De lo que se trata es de elaborar de forma activa, de desmenuzar, de trabajar la información, Por ahí tiene que ir el estudio siempre. Después de hacer todo esto, que ya verás que en la unidad 4 te aseguro que vamos a ver muchas herramientas chulísimas. Habiendo llegado hasta la unidad 4 ya realmente hemos hecho un viaje impresionante, hemos aprendido muchísimo, de tal forma que yo casi te diría que si lo has tomado con ganas y has practicado todos los ejercicios que te proponemos, seguramente habrás dado un salto cualitativo como estudiante, ¿vale? ¿Qué más herramientas podemos practicar precisamente para seguir afianzando, ¿no?, ese carácter de que ya eres un estudiante mucho más competente? Bueno, a veces nos hace falta un pequeño empujoncito para memorizar mejor. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de la memoria, por qué a veces nos resulta tan fácil olvidar cosas y qué podemos hacer para evitar esto. Vamos a ver los distintos tipos o técnicas, de memoria que existen, que más funcionan. Nosotros las llamamos herramientas avanzadas, pues veremos cómo, utilizando también la capacidad de visualización y de asociación, podemos hacer muchísimas cosas, pues desde aprender tipos de datos puros que se llaman, que ya verás lo que es, hasta aprender de forma mucho más rápida idiomas o asignaturas que contengan muchos datos técnicos que tenemos que memorizar. Hay distintas herramientas que nos permiten hacer esto de forma mucho más fácil y mucho más divertida, te lo aseguro, ¿vale? Aparte veremos algunas técnicas o más bien estrategias de memoria que se ha demostrado que sirven y mucho, pues como el método Leitner, hacer fichas de memoria, tarjetas de memoria, el método Feynman. Bueno, son todo seguramente conceptos que ahora mismo no te suenan, pero que te empezarán a sonar, ya lo verás, ¿vale? Muy bien, y fíjate, en la unidad 6, que yo te diría que es una de las unidades más profundas en el sentido de que creo que es una de las que más lecciones le hemos dedicado, porque además está dividida en varios módulos. Aquí hay varias cosas que tenemos que profundizar. Vamos a ver todo lo relativo a los hábitos, a la organización y a la gestión del tiempo, cuando hablamos de hábitos, hablamos pues de aquellas rutinas, aquellas formas de comportamiento que tenemos adquiridas, de las que muchas veces no nos damos cuenta, pero que a veces suponen que estamos haciendo una serie de
de cosas, siguiendo una serie de rutinas que no nos benefician. Vamos a ver cómo funciona esto y cómo podemos cambiar hábitos que no nos benefician por hábitos que sí nos benefician. Y además, cómo podemos reforzarlos, cómo podemos potenciarlos. Hablaremos, por supuesto, de cuáles son las condiciones ambientales, materiales, psicológicas para poder estudiar mejor. Hablaremos de cuáles son las cosas que nos distraen, los distractores y cómo podemos evitarlo. Por supuesto, hablaremos de la tecnología, de las redes sociales, de todas estas cosas que seguramente ahora te preocupan y que son nuestro día a día. Y muy importante, hay un módulo muy importante dedicado a la gestión del tiempo. Aquí lo vamos a ver de forma bastante profunda. Es decir, vamos a empezar a ver qué significa gestionar el tiempo de forma adecuada, cómo puedo gestionar mis tareas, cómo puedo gestionar mi tiempo de estudio, qué puedo hacer para en el momento que me siento a estudiar aprovechar mucho mejor el tiempo, porque a veces igual tienes la sensación de que he estado 2 horas estudiando y pienso que he aprovechado solo media hora. Vamos a intentar aprovechar esas 2 horas y además de verdad. La gestión del tiempo tiene también que ver con cómo gestiono mis tareas, mi día a día. En ese sentido es muy importante que nos planteemos objetivos, que nos planteemos metas y que aprendamos a manejar agendas. Vamos a ver distintos tipos de agendas, tanto pues agendas a largo plazo como una agenda mensual, una agenda semanal y distintos agendas o calendarios que podemos diseñar de objetivos, por ejemplo. Ya verás lo que es esto, ¿vale? Bueno, como te digo, es uno de los módulos fundamentales. Porque estudiar al final pues tiene que ver con lo que solemos llamar el método de estudio, ¿no? Pues cómo organizo la información, cómo subrayo, etcétera, pero también tiene mucho que ver con el aprovechamiento del tiempo. Por eso es una unidad tan importante, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? ¿Cuáles serían las 3 últimas unidades? Pues como ya te adelantaba, lo que hacemos es implementar todo esto que hemos aprendido a tu situación particular. En la unidad 7, si estás estudiando oposiciones, veremos cómo planificar una oposición, cómo utilizar las técnicas de memoria para el estudio de oposiciones y además os daremos algunas técnicas adicionales de memorias específicas o más adecuadas para el estudio de oposiciones. Veremos ejemplos de temas de estudio, de oposiciones, etcétera, etcétera. Hacemos exactamente lo mismo en el módulo de universidad, aplicar técnicas de estudio de memoria más específicas para universidad. La planificación, por supuesto, para universitarios, que será distinta a la que pueda tener un opositor. Y veremos también ejemplos y temas de estudio específicos. Y exactamente lo mismo haremos en la unidad de bachillerato. Planificación, ejemplos de estudio y técnicas de estudio y de memoria específica. Aquí además dedicamos una lección de cuáles serían las técnicas más adecuadas, tanto de estudio y de memoria, para cada una de las distintas asignaturas que puede haber en bachillerato. Pues esta sería nuestra hoja de ruta. Espero que estés con tantas ganas como yo. Y sin más, empezamos.